Vamos a iniciar recordando un poco, hermano, el contexto de la carta a los colosenses. La carta, hermano, fue escrita por el apóstol Pablo, como hemos visto hace 8 y hace 15 días, y el punto central del tema de la carta, hermano, son 4 capítulos. Es una carta que se escribió en el primer siglo, aproximadamente en el año 60, y el tema principal, hermano, de la carta es la suficiencia de Cristo. Se recuerda que hay un autor llamado, un pastor que se llama Tullian Tchividjian, que escribió un libro que se llama Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Ese es el tema central de esta carta a los colosenses. Voy a repetir una vez más ese título, que no es propio, es de este pastor, y hay un libro en inglés, creo que ya salió en español, sería bueno que lo adquiera, que está basado enteramente todo el libro en estos 4 capítulos de Colosenses. Y el tema central de la carta es Cristo más nada es igual a todo. El que tiene a Cristo, hermano, no le hace falta nada, porque lo tiene todo. Pero el que tiene todo menos Cristo es igual absolutamente nada. Entonces, recordando esta verdad, vamos a darle lectura una vez más a estos versículos para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces dice, siempre orando por vosotros, le dice Pablo a los colosenses, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo había oído de vuestra fe, de la fe que tenían los colosenses, la fe en Cristo Jesús. Dice, y que esa fe era evidente a través del amor que se tenían los unos a los otros. Era una fe con un fruto. Dice, y de la esperanza, tenían amor y tenían esperanza que está guardada en los cielos. Ellos tenían su esperanza puesta en algo futuro. Dice que está puesta en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra, ya había habido alguien que les había hablado la palabra de Dios y por eso ellos tenían la esperanza en algo futuro que acontecería. Dice, y esta palabra, versículo 6, ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. Dice Pablo, estoy contento y doy gracias a Dios por eso, porque he oído de su fe, he oído que esa fe tiene una evidencia en el amor y en la esperanza que tienen, y que esta palabra les ha llegado a ustedes como ha llegado a todo el mundo. 60 años después de que Jesús murió y resucitó, este evangelio tomó fuego, hermano, en toda Europa y fue esparcido por todo Asia, de tal manera que para el tiempo de Pablo se cree que ya se había evangelizado, todo Asia había conocido el mensaje del evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo dice aquí, dice, es que esta palabra, versículo 6, ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece. Y él está contento y da gracias a Dios por eso. Dice, porque esa palabra lleva un fruto y está creciendo en ustedes, está produciendo algo en ustedes. Desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Probablemente ya habían oído de Dios, ya habían oído de la gracia de Dios, pero no habían conocido la verdad de la gracia de Dios. Dice 7, ¿de quién la aprendieron? Dice, la aprendieron de Epafras, que es el fundador de esta iglesia en Colosas, y dice que es un ministro de Cristo para vosotros, es un servidor de Jesús para esa gente que vivía ahí en Colosas, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces Epafras le había dado un reporte a Pablo, que Pablo cuando escribe esta carta está encarcelado, y él le escribe a los colosenses porque Epafras le había dado un reporte de que había unos maestros, unos falsos maestros que se habían levantado enseñando lo contrario a lo que el evangelio enseña, enseñando que Cristo no era suficiente, que si tú necesitas algo más aparte de Jesús, algo más aparte del evangelio para tener una vida más profunda, para tener una vida más plena, necesitas, decían estos falsos, algo más aparte de Jesús. Pero lo cierto es que Pablo les manda esta carta y les dice que eso no es verdad, porque el que tiene a Cristo, una vez más, lo tiene todo.
pero el que tiene todo, pero no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. Entonces vamos a desarrollar estos versículos en dos encabezados principales. El primer encabezado, hermano, es la verdad de la verdadera salvación. Lo que Pablo les dice en los versículos 3, 4 y 5 es que la salvación que ellos están experimentando es una salvación verdadera. Y luego en los versículos 6, 7 y 8, Pablo les dice que esa salvación verdadera viene a causa de haber conocido la verdad del evangelio, el mensaje correcto y el mensaje veraz de la palabra de Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces, dos encabezados. Primero, una salvación verdadera, una certeza de su salvación en todo sentido. Y segundo encabezado es cómo ellos tienen esa salvación verdadera porque han escuchado el mensaje verdadero de la palabra de Dios. No el falso que les estaban queriendo vender, que era Cristo más algo más. ¿Sí estamos claros? Bien, entonces en el primer encabezado veamos los primeros 3 versículos, el 3, 4 y 5, y los vamos a ir desarrollando. Escuchen esto, hermano, dice, siempre orando por vosotros. ¿Quién oraba por los colosenses? Pablo. Dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Entonces Pablo escuchó que había una colonia en algún lugar de la ciudad de Colosas, en donde un grupo de gente como nosotros hoy aquí, se empezaron a reunir y empezaron a ser enseñados por Epafras acerca de la verdad del evangelio. Y Pablo está en la cárcel, llega Epafras, le cuenta que hay un grupo de creyentes que están creyendo el evangelio, y Pablo lo primero que hace es dar gracias a Dios. Y esto es relevante, hermano, porque él no les dice, hermanos, gracias a ustedes que le dieron una oportunidad a Jesús de entrar a sus vidas. Gracias porque abrieron las puertas de sus hogares para que el evangelio fuera predicado. No. Pablo dice, lo primero que, cuando él se entera de esa iglesia, lo primero que hace es, gracias a Dios. Hermano, ¿por qué? Porque si tú estás en Cristo, no es porque Dios vio algo bueno en ti. No es porque tenías una inclinación natural hacia Dios. No es porque desde pequeño tú buscabas religiosamente a Dios. No es porque hay una pequeña porción de bondad en ti. No, hermano. Si tú estás en Cristo, es porque a Dios le plació que tú le conocieras a Él. No lo buscaste tú a Él. Él te buscó a ti. Y si estás en Cristo es gracias a Él. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Veamos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. ¿Por qué damos gracias a Dios? Mire, Pablo lo explica en otra carta, está un poquito atrás, Efesios capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra respecto de por qué nosotros podemos conocer a Dios. Porque ¿cuál era la enseñanza de los falsos maestros? Como la falsa religión y las religiones enseñan. Que si tú eres bueno, entonces estás cerquita de Dios. Pero si tú eres malo, entonces estás lejos de Dios. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Eso es lo que todas las religiones enseñan, y ese es el error más grande de todas las religiones. La salvación no viene por cómo te comportas, por cómo, si tenías una inclinación hacia Dios, si eres bueno. No, hermano. La salvación viene por el puro afecto de la voluntad de Dios por medio de la fe que Él te regala para que tú puedas conocerlo a través de Jesucristo, por el único camino que Él abrió, conociendo la única verdad suficiente para estar en paz con Dios y abrazando la vida que solamente Él te puede dar. Veámoslo en Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Escuche el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, si tú estás en Cristo, tienes que saber primero que toda bendición espiritual, toda la venia de Dios, toda la bendición de Dios está sobre ti, pero esa bendición está escondida en Cristo. Es decir, en la medida en que tú conoces y te relacionas con Cristo, está en Cristo. No es por ti,
es por los méritos de Él, por la vida de Cristo. ¿Ok? Y esto es bonito, hermano, porque si tú realmente estás en Cristo, por eso asegúrate de estar en Cristo, tienes toda la bendición, no te falta absolutamente nada, estás completo en Él. Toda bendición pasada, presente, futura, tu eternidad está garantizada en Él, por medio de Él, y es para Él la gloria. Y entonces dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Tú lo escogiste a Él? No, Él te escogió a ti. Hermano, dice que a los creyentes Dios los elige. Dice, según nos escogió en Él antes, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todavía Dios no creaba la tierra y ya había pensado en ti y ya te había escogido para que fueras su hijo. Pero esa elección, mire el versículo 5, ¿por qué fue? Fue motivada por el amor de Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Cuando al destino le pones un prefijo que se llama el predestinar, ¿qué es? Que lo hizo antes de la fundación de la tierra. Dios te eligió porque te amó. ¿A quiénes? A los que creemos en Él. Ahora, pero siga leyendo. ¿Para qué nos predestinó y para qué nos amó? Para adoptarnos. O sea que no éramos sus hijos, sino que nos adoptó hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, que en Jesucristo está toda la plenitud de todo lo que el ser humano necesita, está en Él. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Tienes que leer este libro con todo el detalle posible, porque este libro tiene un solo tema: la vida, la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos nosotros ser sus hijos, hijos del Padre. ¿Estamos? Pero escuche, mire una vez más el 5. Entonces, desglosemos esto. Dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación de la tierra. ¿Por qué? Porque nos amó. Versículo 5, en amor nos predestinó para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo. Pero subraye esto, ¿según qué? Léalo fuerte. Según el puro afecto de su voluntad. Se lo voy a decir en buen mexicano: porque quiso. Ese es lo que significa por el puro afecto de su voluntad. Es que yo lo merecía. No, al contrario, no lo merecías. Eso se llama gracia. Es que yo fui bueno. No, es que Él, porque quiso, porque se le dio la gana amarte, te amó antes de la fundación de la tierra y te eligió para ser su hijo, para que lo conocieras a Él estando en Cristo. Por eso Pablo dice, a Él sea la gloria. Doy gracias a Dios porque si hay un grupo de creyentes allá en Colosas, es porque a Dios le plació que ahí se abriera una iglesia. Y te voy a decir algo, hermano, eso no ha cambiado al día de hoy. Hoy damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque si tú estás sentado hoy aquí, no es porque tú lo estabas buscando, es que Él te amó, es que Él te está buscando, es que Él te halló, Él te buscó, Él te llamó, Él te predestinó, Él te ordenó para que un día en esta tierra tú lo conocieras a Él por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria. Por eso Pablo dice, gracias a Dios. Vamos a ver ahora Efesios capítulo 2, versículo 8. Bueno, regresemos no pierda Efesios, nos va a estar ayudando hoy Efesios. No lo pierda, hermano, pero regresemos a nuestro capítulo que estamos estudiando. Colosenses 1:3. Entonces, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Ya vimos por qué gracias a Él, ¿no? No es por nosotros, es por la voluntad del Padre. Dice, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe. Entonces, Él da gracias a Dios, Pablo da gracias a Dios
porque ha visto y ha oído más bien la fe que tienen los hermanos allá en Colosas. Pero esa fe, hermano, tampoco es algo que sea propio de los colosenses, sino que es un regalo de Dios. Por eso veamos Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Por qué da Pablo gracias? Porque ellos están en Cristo y porque tienen fe. Y alguien podría decir, esos colosenses, qué buenas personas eran porque tenían fe. No, lea Efesios 2, 8. ¿Lo tiene, hermano? Dice, ¿por qué son salvos? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Ahora, voy a ir un poquito más atrás en este versículo, en este capítulo 2. Escucha el capítulo 2 completo para que entendamos ese versículo. 2:1 de Efesios. Dice, Él con acento es Jesús. Está hablando, en el capítulo 1 habla de Jesús, de la preeminencia de Jesús. Y dice, Él, Jesús, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Dios, antes de que Él nos abriera el entendimiento para poder conocerlo a Él, por el afecto de su voluntad, antes de que llegara el día que Dios había ordenado, porque déjame decirte que Dios ordenó un día, un momento. Dios no llega a tu vida antes ni llega después, llega en el momento que Él había, desde antes de la fundación de la tierra, ordenado para que tú le conocieras. Llegó en el momento indicado, no llegó antes, hermano, no llegó después. Jesús es puntual y llegó en el momento en que Él quiso. Y dice que antes de eso estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, en esa esfera vivíamos. Y dice, en los cuales, en esos delitos y pecados, todos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Antes de conocer a Jesús, así andábamos todos, hermano. Aquí no se salva nadie. Dice, así anduvieron en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos antes de Jesús? Siguiendo, ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? ¡Wow! Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los colosenses, que los de metepequenses, que los xonacatlenses, que los toluqueños, que los mexicanos, que los guatemaltecos, que los colombianos, porque acá hay de Guatemala, de Colombia, de México. Bueno, hermanos, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Seguíamos la corriente de este mundo, es decir, buscábamos solo lo nuestro, solo el materialismo, solo un éxito falso, en donde queríamos brillar y vivir para nosotros y para nuestra gloria. Éramos el centro de nuestro propio universo y vivíamos y hacíamos lo que fuera con tal de alcanzar lo que nosotros creíamos que nos iba a hacer felices. Vivíamos en la corriente de este mundo. El mundo vive así. El mundo vive centrado en Él, para Él y para lo suyo. Y así vivíamos nosotros. Vivíamos egocéntricamente, haciendo lo que fuera necesario para obtener lo que nosotros queríamos para nuestro propio beneficio, sin importarnos más nada. Y esa era la condición espiritual. Estábamos separados de Dios. Y no importa qué tan morales o qué tan inmorales, qué estrato social pertenecíamos, o de qué nacionalidad éramos, o de qué raza, o si éramos hombres o mujeres, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y sabe cuál es la imagen, hermano? Déjeme explicárselo como lo explica el pastor John MacArthur. La muerte espiritual, hermano,
y la moralidad es lo que a veces confunde a la gente. La gente cree que porque es más moral o vive una vida más ética y más moral está más cerca de Dios. Y cree que porque hay personas que viven más inmoral que ellos deben de estar más lejos de Dios y yo debo de estar más cerca de Dios. Déjame explicártelo brevemente, solo para entender qué es la muerte espiritual. MacArthur dice, imagina un campo de guerra. Yo sé que ya lo he dicho otras veces, hermano, quien ya lo escuchó, disimúlelo. Hay un campo de guerra y allá hasta atrás hay un muerto de hace 2 meses. ¿Cómo está el cuerpo? Hermano, en total estado de putrefacción, descomposición. Si alguien pudiera acercarse a oler ese cadáver, hermano, es algo asqueroso. Pero luego más cerca hay un hombre que falleció hace una semana. Y dices, bueno, ese tal vez está ya hinchado, en descomposición, pero no como aquel de 3 meses. Y luego aquí al lado hay alguien que acaba de morir hace 1 segundo. Tú lo ves y todavía lo tocas, todavía está caliente, todavía no está rígido, no parece muerto, pero está muerto. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿qué es la moralidad? ¿Y cuál es el concepto de la Biblia? El concepto es que todos están muertos, solo que uno parece menos muerto, ese es más moral, pero está muerto, porque no tiene comunión con la vida, está muerto. El de hasta allá atrás, el que está podridísimo, podría ser una persona probablemente que haya matado a 50,000 personas, probablemente que sea alguien muy malo, pues, que haya violado, que haya matado, que haya cometido injusticias y que esté en la cárcel pudriéndose y que esté de lo peor. Ese es el hombre más podrido que está hasta atrás, pero está muerto en delitos y pecados. El que está a la mitad, pues es a lo mejor un padre de familia que medio que lleva las cosas, pero es medio mentiroso, medio injusto, medio... Y el que está aquí, que acaba de morir hace 1 minuto, puede ser una persona súper bien portada, que nunca en su vida ha fumado, ni ha tomado, ni han hecho nada inmoral, que ha vivido una vida recta según él y su criterio. ¿Me explico, hermanos? Y entonces la religión te enseña que este de aquí es mejor del de allá. Pero la Biblia te dice, ¿qué crees? Que todos están muertos en delitos y pecados. Dios no ve el mundo a través de los buenos y los malos. No. Dios ve a la humanidad a través de los que están vivos o están muertos. Estás en Cristo, estás vivo. No estás en Cristo, estás muerto. No importa tu estado de putrefacción, estás muerto. ¿Me expliqué, hermanos? El que no está en Cristo vivía así. En otro tiempo, en los deseos de su carne, porque está muerto, no hay espíritu, no hay vida espiritual, no hay contacto con Dios, está muerto. No importa si es moral o inmoral, eso pasa a segundo término, el punto es que está muerto. Regresemos no es el siguiente versículo, perdón. En los cuales anduvimos con la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad y del aire, el siguiente. En otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, ¿y qué? Haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Y éramos por naturaleza, o sea que todos vivíamos en esa condición. Éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Escucha el versículo 4. Pero Dios, otra vez es Él, no nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, y está incluido Pablo. El que está escribiendo es Pablo. Y Pablo, hermano, era la persona más religiosa, ética y moral y profesional y preparada y estudiada de su tiempo. Era un hombre que hablaba 5 idiomas, era un hombre que era irreprensible en cuanto a la ley, religioso, bien vestido, tenía un buen puesto, hermano, era un hombre intachable según él. Pero Pablo dice, yo también estaba muerto. Pablo probablemente era el muerto que estaba aquí, no parecía muerto, pero estaba muerto. Y dice él, Dios, 4, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, se incluye él,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, lea conmigo, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Estábamos muertos, pero nos dio vida, una vida espiritual. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7, para mostrar en los siglos venideros, hoy han pasado 20 siglos, estamos en el año 2000, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. 8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? No es por medio de sus obras, por medio de su buen comportamiento, no, por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque aún la fe es un regalo de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo allá en Colosenses, regresemos, Colosenses 1:3, seguimos en el 3, dice, yo oro por ustedes y le doy gracias a Dios porque es por Él que ustedes son salvos. Ya quedó claro, ¿no? Él nos eligió. Y luego dice, habiendo oído, Pablo escuchó de la fe que tenían, pero aún esa fe era un regalo de Dios, porque esos colosenses, hermano, estaban muertos en delitos y pecados. Y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Wow, escuche esto, hermano. Esa fe, si a alguien le preguntaras, ¿cómo sabía Pablo que esos colosenses de verdad tenían fe? ¿Cómo sabía Pablo? Alguien diría en este tiempo, pues porque los colosenses levantaron su mano en un culto y sintieron cositas y recibieron a Jesús como Señor y Salvador y se arrepintieron y le hicieron la oración del pecador. ¿Me doy a entender, hermanos? Es decir, en el argot cristiano de hoy, la gente cree que eres salvo cuando de repente en un culto alguien levantó su mano, lloró probablemente, pasó al frente y hizo la oración del pecador y ya, por eso es salvo. No, dice Pablo, yo estoy seguro de que ellos son salvos porque tienen un fruto que es evidente de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué? El amor. Entonces no es salvo el que dice ser salvo, es salvo el que tiene la evidencia en su vida. ¿Y cuál es la evidencia de una persona nacida de nuevo? El primer fruto es el amor. Una persona, hermano, que dice conocer a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso, dice Juan, y Dios no está en él. ¿Me explico? Si quiere leamos Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, es primera de Juan, capítulo 1. No es capítulo 2, perdón, hermanos. No, déjeme encontrar el versículo, deme un segundo, hermano. No, pero el que dice que no ama a su hermano, acá, es más adelante, sí, es 2:9. El que dice que está en luz, primera de Juan 2:9, escuche, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Todavía está en tinieblas. Hermano, porque un montón de religiones dicen, no, yo conozco a Dios, yo estoy cerquita de Dios. No, yo todos los días yo oro y yo estoy cerca de Dios. Ok, podría ser, pero vamos a ver tu vida. Si tú aborreces a tus hermanos, no es verdad que estás en Dios. Porque es lo que dice ahí, ¿no?
Dice, 9, el que dice que está en luz, es decir, el que dice que conoce a Dios, que está cerca de Dios, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, para que porque conocéis al que está desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno a través del amor. En la esencia de ese capítulo lo que les está diciendo es, no te engañes a ti mismo. Si tú dices que estás con Dios, debe de haber una evidencia en tu vida. ¿Cuál? El amor. Y voy a ir más profundo, hermano, rápidamente. Si una persona realmente está en Cristo, el primer lugar, y eso ya lo vimos en Efesios, hermano, en donde va a mostrar que de verdad está en luz, que de verdad ha nacido de nuevo, que tiene una relación con Dios, es que ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Que ama a su esposa como se ama a él mismo. Eso lo dice en Efesios. Así que veamos Efesios, hermano, para que no diga, este se me hace que se lo está sacando de la bolsa o de la manga. No, hermano, leámoslo. Vamos a capítulo 4 de Efesios. No, es 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice versículo 21. Bueno, no, voy a leer desde el 25 para ir al punto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. 28. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué está enseñando Pablo ahí? Que la evidencia de un hombre que conoce a Dios se evidencia en el amor que le tiene a su esposa. La ama y la procura y la cuida y la trata como al vaso más frágil, porque así como él se procura, se cuida, cuando tiene hambre come, cuando tiene sed toma agua, cuando se enferma va al doctor, de la misma manera cuida de su mujer y la ama por encima del amor propio. Ese hombre ha nacido de nuevo. Ese hombre tiene la evidencia del amor en su vida. ¿Sí me explico, hermano? Pero un hombre que maltrata, un hombre que no ama, un hombre que denigra, un hombre, hermano, ese no ha nacido de nuevo, necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y lo mismo para con las mujeres. Déjenme empatar el partido. Lo mismo para con las mujeres. Las mujeres, dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos y respétenlos. Una mujer que no respeta a su marido, ni a Dios respeta. Una mujer que quiere estar a igual que su marido o por encima del marido y mangonea, ningunea, hermano, es una mujer que no ha entendido el evangelio y que no ha entendido que Dios tiene un orden en el matrimonio y que en el matrimonio el varón es el líder del matrimonio y que por lo tanto las mujeres deben respetar a sus maridos porque respetan a Dios y confían en que Dios responderá sus peticiones y necesidades respecto de ellas. Se sujetan porque se sujetan a Cristo y esperan en Dios que Dios responda conforme a su fe. ¿Me explico, hermanos? Bueno, solo estoy dando un ejemplo, pero eso es en lo principal. Porque, hermano, ¿cómo una persona puede decir que ama a Dios, que está en luz, que conoce a Dios,
pero aborrece a su esposa. Pablo dice allá en Juan, bueno, lo mismo se va ampliando. El que ama tiene la evidencia de haber nacido de nuevo. El amor, hermano, es la evidencia del nuevo nacimiento. Ahora, lea conmigo Juan, ¿qué es lo que dijo Jesús? Regresemos a Colosenses, bueno, no, vayamos a Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Escuche lo que Jesús enseñó, hermanos. Que os améis, ¿qué? Los unos a los otros. Empezando en tu casa. Empezando con tus hijos. Empezando en esa esfera que es la más íntima. Y después en el círculo de tu iglesia. En la iglesia en donde Dios te puso para conocer a otros hermanos que profesan la misma fe que tú. Ámense los unos a los otros. ¿Me explico? Y dice, como yo que los he amado, que también os améis los unos a los otros. Versículo que sigue. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. ¿Cómo conoces a un discípulo de Jesús, a una discípulo de Jesús? Porque ama a su marido y lo respeta. ¿Cómo conoces a un hombre que ama a Jesús y que sigue y es seguidor de Jesús y de la enseñanza de Jesús y de la causa de Jesús? Porque ama a su mujer. ¿Cómo conoces a una familia de Dios? Porque aman y educan a sus hijos conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo conoces un hijo que de verdad es un seguidor de Jesucristo? Porque respeta y honra a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que en todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice la Escritura respecto de los hijos. ¿Cómo conoces que un trabajador es cristiano y es seguidor de Jesucristo? Porque hace su trabajo con excelencia y ama aún a su patrón y lo respeta. Porque Dios se lo ordena. ¿Cómo conoces a un patrón que es cristiano y seguidor de Jesucristo? Porque aprovecha su puesto de autoridad para hablarle a sus subalternos del amor de Dios, mostrándoles en pagos justos, en un trato justo y digno para sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico, hermanos? El amor es la evidencia de que esos hermanos en Colosas tenían fe. Por eso Pablo da gracias a Dios por la fe de esos hermanos que se hace evidente en el amor. Si regresemos a nuestro capítulo original. Dice estoy en el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, o sea, a todos los demás creyentes. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué tenían estos hermanos en común? Que tenían la esperanza puesta en el futuro. ¿Qué es la esperanza? Es algo que se espera, ¿no? Algo que ocurre en el futuro. ¿Y qué era lo que tenían como cierto estos hermanos? Te lo voy a decir en resumen, hermano, porque me está avanzando el tiempo. Tenían la esperanza de la vida eterna. Tenían la esperanza de que esta tierra no lo es todo. Tenían la esperanza de que después de morir, el que cree en Cristo vivirá y tiene vida eterna. Hermano, lo que sostiene la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Pregúntate esto, hermano. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió por tus pecados? Pregúntate, ¿crees que Él resucitó, que hoy está vivo? Porque es a Él a quien predicamos, es a Él a quien seguimos. Él está aquí este día. Vive en ti y vive en mí. Jesús es una persona, es Dios hecho hombre, pero es una persona que está viva, que siente, que habla, que te escucha, que reacciona, que se entristece. Es una persona y Jesús está vivo. Jesús resucitó, comieron con Él. Y está vivo, hermano, no como un espíritu. Déjame aclararte, Jesús está vivo, físicamente vivo. Hermano, Él está vivo. Dice la Biblia que cuando resucitó, se asustaron cuando lo vieron, porque creían que era un fantasma, porque lo vieron morir, porque habían pasado 3 días.
Y se asustaron y dijeron, este es un fantasma, ¿quién es él? Y Jesús les dijo, soy yo, y les mostró las manos, y les mostró las cicatrices, le dijo, estoy vivo, soy yo, y no le creían. ¿Y sabe qué les dijo? Tráiganme algo de comer, y le trajeron miel, y le trajeron un parte de un pez asado, y Jesús comió con ellos. Hermano, Jesús está vivo, y después les dio, después se desapareció. Hermano, está vivo de una manera que no logramos entender. La Biblia no nos da tanta luz al respecto, pero la Biblia dice que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Qué es eso? No lo sabemos bien, pero es un cuerpo físico. Lea conmigo Corintios rápidamente, Corintios 15. Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 50. Escuche, hermano, esta es la esperanza que tenemos los creyentes. Hermano, que nos vamos a morir un día, eso todos lo sabemos. Eso no hay duda, eso no hay ser humano que diga lo contrario. Tú un día te vas a morir, hermano. Qué bueno que nadie tocó madera, ¿verdad? Pero un día te vas a morir, eso es un hecho. Un día te vas a morir. Y te voy a decir algo, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está decretado para los hombres morir una sola vez y después de esto, ¿qué? Juicio. Un día vas a comparecer delante del Creador, delante de Dios. ¿Cómo estás con la justicia de Dios? Esa es la pregunta. ¿Estás confiando en tu propia justicia? ¿Estás confiando en que eres lo suficientemente bueno? Hermano, no confíes en ti, no confíes en tu justicia. Estás muerto en delitos y pecados. Lo que necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo a través de Él podrás salir airoso del juicio que viene. Por la justicia de Él, por el sacrificio de Él que perdona tus pecados y por la vida que Él vivió, que te es atribuida a ti cuando crees este mensaje. Es por eso que estarás en paz desde aquí y por la eternidad, porque morirás y llegarás a ese juicio y van a poner en una pantalla todos los errores que has cometido en tu vida, cada pecado que nadie vio, pero que tú y Dios sí conocen. Los van a poner en una pantalla y va a haber un juicio y estarás sentado ahí y habrá una acusación en tu contra. ¿Y sabes cuál va a ser el veredicto? Culpable. ¿Y sabes cuál es el culpable? ¿Cuál es el veredicto o el destino de las personas culpables en el juicio de Dios por haber ofendido la santidad de Dios? Será la perdición eterna, será estar lejos de Dios para siempre. A eso la Biblia le llama infierno. El infierno existe, hermano. Y todos vamos a comparecer. Y te digo algo, todos vamos a salir condenados de ese juicio si fuéramos por nuestros propios méritos. No hay nadie, hermano, que salga de ese juicio. Porque van a poner ahí y ahí ya no podrás mentir, ahí ya no podrás justificarte, ahí ya no podrás engañar a todos. Aquí sí, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puedes burlar. A Dios nadie lo burla, hermano. Y un día estarás sentado ahí en el banquillo de los acusados, todos pasaremos por ahí, eso dice la Biblia, y pondrán todo ahí. Y no nos quedará otra más que agachar la cabeza y decir soy culpable. El que está en Cristo, hermano, tendrá al lado un abogado, el mejor abogado del mundo. Será Jesucristo mismo. Y Jesús se levantará en el juicio y les dirá, es verdad, es culpable, pero yo ya pagué la sentencia. Yo morí para que ellos no murieran. Yo experimenté la ira de Dios sobre mí para que ellos no murieran. Y yo viví la vida perfecta que ellos no pueden vivir. Y por medio de la fe en mi obra es que ellos tienen que ser declarados justos en este juicio. Padre, justifícalos porque han creído la verdad de tu palabra. Y entonces se levantará un veredicto y dirán absueltos porque ya alguien pagó la sentencia. Y según principio del derecho, hermano, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma sentencia, ni por los mismos delitos. El acta de decretos que te era contraria fue clavada en la cruz del Calvario el día que creíste en Jesucristo. Y eres perdonado para toda la eternidad y se abrirán las puertas de los cielos y te dirán, entra en el gozo de tu Señor, pero no por ti, por lo que Cristo hizo, por la vida que Él vivió y por la muerte que Él sufrió. A Él sea la gloria. ¿Dice amén? Y entonces, hermano, ¿por qué estará Jesús ahí? Porque Él resucitó.
y Él está vivo y es una persona y estará en ese juicio, estará en tu juicio y estará en el mío, si crees en Él, si crees en su advertencia, si crees en su mensaje. Si no, hermano, pues espera el día que te toque ir y te darás cuenta que era cierto esto que este libro dice. Entonces, dice en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, no nos podemos ir al cielo en este cuerpo. 51, he aquí que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y los muertos qué? Incorruptibles. Y todos nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, nos van a dar un cuerpo que no sabemos bien cómo va a ser, pero nos darán un cuerpo para vivir en el cielo. Mire lo que sigue diciendo, 54, y cuando esto corruptible, o sea este cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué exhorta Pablo a los que creemos en la vida eterna y en la resurrección? Permanece firme y constante. Firmes y constantes. ¿En qué? En conocerle a Él. Hermano, tenemos que permanecer firmes y constantes. ¿En qué? En ese mensaje, en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que tú y yo estamos en paz con Dios y viviremos eternamente y para siempre estaremos con Él, en donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedad, en donde todo será gozo, plenitud y bendición, porque lo más glorioso que tendremos, hermano, no son las calles de oro, no es ni siquiera el cielo mismo, es que estará Él con nosotros para siempre, por los siglos de los siglos. Estaremos con Dios para siempre. Amén. Regresemos a nuestro pasaje, hermano. Entonces, amor y esperanza. No es la primera vez que Pablo habla de esta triada, ¿se acuerda? Que dice en Corintios 13:13, dice que hay fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor es el amor. Entonces lo mismo está diciendo Pablo, yo le doy gracias a Dios porque Él eligió a ustedes colosenses, les dio el regalo de la fe, tienen la evidencia de su salvación porque se aman y tienen la esperanza de la vida eterna. Versículo 6, Colosenses 1:6. Bueno, perdón. Voy a quedarme hasta el 5, hermano, por tiempo ya no vamos a avanzar más que al versículo 5. Prefiero quedarme ahí y que se quede con esto. Vamos a concluir. Dice versículo 5. Ya vimos fe, esperanza y amor. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, ya la vimos, la vida eterna, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, ¿qué produjo en los colosenses esa fe, ese amor y esa esperanza? El que escucharon el evangelio verdadero. ¿Y cuál es el evangelio verdadero? Lo que acabamos de decir hace unos segundos. El evangelio, hermano, es la proclamación de una buena noticia para la humanidad, para ti en esta hora. ¿Cuál es de qué trata la proclamación de esa buena noticia? Que tú y yo estábamos muertos en pecados, que no teníamos manera ni forma de venir a Dios, pero que Dios nos vio en esa condición de muerte espiritual y envió a su Hijo. Que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de Jesús. Que vivió una vida perfecta,
la vida que tú nunca has podido vivir, que yo jamás he podido vivir. Una vida sin error, una vida en la que fue tentado en todo pero nunca pecó. Una vida excelente de principio a fin, cada minuto, cada segundo de su existencia en esta tierra fue perfecto. Y cuando fue a la cruz, lo trataron como si fueras tú. Lo escupieron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron las manos, se burlaron de él como si fuéramos nosotros. Y a nosotros nos tratan como si fuéramos él. Por eso estamos en paz con Dios. Porque Dios vino a la tierra para abrir un camino en donde no había camino. Hablarnos un mensaje porque estábamos engañados por todas las religiones. Porque hay una sola verdad absoluta. Escucha, hermano, lo que te digo. Hay una sola verdad y es absoluta. Él es la verdad. Y hay una sola persona que puede darte vida cuando estás muerto, y es Jesucristo. Jesús dijo, termino con Juan 14:6, abra su Biblia en Juan 14:6, porque he ahí un resumen del Evangelio. Hay muchos resúmenes, pero he ahí uno de ellos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Escucha esto, nadie viene al Padre, en otras palabras es nadie se va al cielo, nadie, si no es por mí. Y déjame decirte algo que suena y a veces incomoda. Y de verdad, hermano, deseo esta tarde dos cosas. Una, o que te incomode y que te haga reflexionar, o que de verdad el Espíritu Santo te convenza de que no hay otro camino. La mentira más grande de las religiones es decirte que todas las religiones y que todos los caminos llevan a Roma. No es cierto. Jesús dijo, hay un solo camino. Jesús dijo, hay una sola verdad y hay una sola forma de tener vida espiritual. Y no es el camino en sí, es Él mismo. Es decir, conózcanme a mí, yo soy el camino. Y esto es como cuando las personas se van de mojados a Estados Unidos, ¿no? Y de repente los paran en el desierto y les dice el pollero o la persona que los atraviesa, por aquí nos vamos a ir, y se quedan así de aquí no hay camino. Y el pollero, ¿qué les dice? Es un ejemplo burdo, hermano, pero el pollero, ¿qué les dice? Pues tú sígueme a mí, yo sé el camino para llegar. El mojado no ve el camino, hermano, pero si va ahí con el pollero, o ¿cómo le llaman? Con el que los atraviesa, hermano, él conoce el camino. Y te voy a decir algo, el único que ha venido del cielo y conoce el camino de regreso es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hermano, esas palabras incomodan a mucha gente, porque hoy la ideología es, no hay verdades absolutas. Sí las hay. Hay una verdad absoluta que incomoda a la gente. Pero hermano, esas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, solo pueden venir de Dios o de una persona que está loca. Solo hay dos opciones. O Jesús era un megalómano, loco, egocéntrico, o era quien decía ser, o era el Hijo de Dios. Y te voy a decir algo, hermano, cuando tú leas este libro profundamente, te darás cuenta por lo que Él produce en ti, que Jesús es Dios y que Él realmente era quien decía ser, el Creador hecho hombre. Por eso vino y dijo, yo soy el camino. Por eso no puede ser Siddhartha Gautama, por eso no puede ser Buda,
Por eso no puede ser el Corán, por eso no puede ser Mahoma, por eso no puede ser el hinduismo. Hermano, estudia todas esas religiones si quieres y te darás cuenta que no tienen congruencia ni interna ni externa. La única religión suprema, por encima de todas, es el cristianismo bíblico. Solo el cristianismo tiene congruencia interna y externa. Solo el cristianismo, y hay evidencia bíblica y extrabíblica de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es un personaje histórico, real, no ficticio, real. Y hay evidencia abrumadora de que Él estuvo aquí. Así como hay evidencia abrumadora, te irías de espalda solo de ver la evidencia fuera de la Biblia que hay de que Él resucitó y que está vivo, hermano, y que se le apareció a más de 500 personas, de las cuales tenemos relatos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero también hay relatos aún fuera de la Biblia, hermano, como Flavio Josefo. Lee las historias, él ni creía en Jesús, pero él escribió acerca del personaje histórico de Jesús, de su vida, de su muerte y de su resurrección y de sus seguidores que murieron dando su vida por este mensaje porque habían visto a Jesús resucitado. Solo piensa esto, hermano, nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Y hubo miles de personas que murieron sosteniendo que habían visto a Jesús vivo. Si tú y yo nos pusiéramos de acuerdo para inventar una mentira así, imagina que yo ahorita empiezo a decirles, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo y hacemos una nueva religión? Y decimos que yo me morí, que ustedes me enterraron y que 3 días después ustedes me vieron vivo. Y empezamos a correr la voz de todo lo que San Eric enseña. Y todos, empezamos, yo me escondo por ahí, y a los 3 días ustedes empiezan a decir que yo resucité. Estoy poniendo un ejemplo burdo otra vez. Y la gente empieza a creer. Y ustedes empiezan a inventar cosas mías, que yo fui el mega non plus ultra de la predicación, y que yo fui una gran persona y que hice grandes milagros y que ustedes los vieron. Y empiezan a inventarlo. Y empieza la gente a creer. Y les ponen una imagen mía y me tunean. Me ponen ahí Photoshop y me ponen ahí y empiezan a hablar de mí. Ok, ahora escuchen, hermano. ¿Sabes cuándo se nos caería la mentira? Cuando el gobierno se levantara, te aprendiera y te pusiera una pistola en la cabeza y te dijeran, di la verdad, ¿está vivo o no? ¿Sabes qué diríamos todos? No, no es cierto. No, ya, la verdad que lo inventamos, es mentira, ya estuvo, tengo familia. Hermano, ¿sabes que eso mismo ocurrió? Los llevaron al circo romano y estaban los leones y les decían, niega que Jesús está vivo o te aventamos a los leones y aventamos a tus hijos. Y aventaban a los niños y los aventaban a ellos. Nerón quemaba cristianos, los empalaba y los ponía como antorchas cada 10 metros durante varios días y los quemaba. Y hay testimonios históricos de gente muriendo cantando alabanzas a Dios porque ellos sabían que había una vida eterna. Hermano, nadie muere por una mentira. Jesús está vivo y te amó con amor eterno. Dio su vida para que tú le conocieras y fueras al Padre. Él abrió el camino, Él es la verdad y solo Él te puede dar vida. Amén y amén. Ponte en pie, hermano.